México campeón de Copa Oro. Ganó y gustó, pero nunca goleó esta selección mexicana. Lo bueno es que el Vasco Aguirre le ganó a la selección de Estados Unidos, a la selección B/C de Estados Unidos. Eso es positivo porque recientemente el Tata Martino ya no le ganaba ni a los suplentes de Estados Unidos. También, ¿con quién lo comparas? O sea, también... ¿La vara estaba muy baja? Claro que sí. El Tata Martino luego hizo el ridículo en el Mundial de Qatar. Después de 7 mundiales seguidos que México llegaba a octavos de final, el Tata se quedó en fase de grupos. Javier Aguirre, con esta selección, ¿va a hacer el ridículo en el Mundial del 2026? No. ¿Pero va a hacer historia? Tampoco. ¿Se va a meter entre los 8 mejores a los cuartos de final, la obsesión del fútbol mexicano desde 1986? Tampoco. Y ese es el tema para mí, Eitan Benerra, con esta selección mexicana de fútbol que corren como locos, dijo el Vasco, como velocistas, como maratonistas, etcétera. Nos alcanza para ganar la CONCACAF, lo cual es bueno. Pues sí. Pero para trascender en el Mundial, no. No, pero Para trascender en el Mundial, no. No tiene por qué alcanzar si México no es uno de los 8 países más sólidos en el mundo en fútbol. ¿Por qué habría de exigírsele eso a la selección mexicana? Con que México quede dentro de las 16 mejores selecciones, esa es la realidad. No pero pasa nada. eso, Eitan, ¿Sí? es más de lo mismo. Más Sí, del porque 94 es el nivel, al 2018. Ese es el nivel. Pero hay que aspirar a levantar la vara. Claro, todos tenemos derecho a aspirar a lo que queramos, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Con estos jugadores se puede jugar mejor que esto. Está bien, no va a ser de los 8 mejores del mundo. Hay que aspirar a ello, Eitan. Aspirar lo que quieras. Y hay que exigirle a la selección mexicana. No. Claro que sí. No. Porque el Vasco es... Tú no le puedes exigir a esta selección que sea de las 8 mejores si no tiene a jugadores que están dentro de los 8 mejores del mundo. No, estás mal. Siempre hay Siempre estás sorpresas mal. en los mundiales. Siempre. No, señor. ¿Sí? Siempre hay sorpresas en los No, mundiales. hay sorpresas y hay México- hay chequecitos como el de Y Corea del Sur México su en casa mundial. también. Y Costa Rica en el 2014. Es una sorpresa. Eso sí se metieron a cuartos Está de bien, final, y no por ejemplo. significa mucho, ¿eh? Eso es la obsesión del fútbol Bueno, está mexicano. bien, cada quien Si se obsesiona con lo que significa o no quiere. significa Cada para ti, quien se es obsesiona otra con lo cosa. que quiere, pero Claro. el que alguna vez haya accidentes no te hace de los 8 mejores del mundo. Tenemos, por primera vez en la historia, está bien. a 2 centros delanteros de Cire Monsiváis. Y uno no lo pone. Perdón, Desi. A 2 centros delanteros en la élite al mismo tiempo. Nunca habíamos tenido a uno en la Premier y a uno en el Calcio al mismo tiempo. Claro. Y no podemos ganar, gustar y golear en Pero, CONCACAF. ¿qué con eso? Con que tengamos a 2 delanteros. Que el Vasco los tiene que capitalizar. Y no ha podido. ¿Y tú crees que no les dio la oportunidad? Sí, Al le dio inicio su del momento. proceso, en la fase de grupos de la Y a la Copa hora Oro. 0 se la jugó solo con Raúl. Y eso es de Aguirre. Si es del Vasco, él pone la alineación. Y no Pero- ha podido ¿tú crees explotar. ¿Tú crees que los futbolistas no influyen a la hora de tomar la decisión el entrenador a quién pone? Aquí no quiero justificar, no es justificar a Aguirre, pero también tiene la parte Parece. de la balanza de que el jugador, en este caso Santi Jiménez, No ha anda bien. quedado a deber. En selección te parece que ha Sí, quedado a deber. exactamente. Esa no es tarea del Vasco, sacarle la mejor versión a Santi. Sí, y lo hizo. Jugaba con 2 delanteros cuando incluso sacó la sorpresa que regularmente nada más juega con uno. Eso es positivo. Y luego después él no tuvo esa capacidad de poder adaptarse y generar más allá de eso. Cuando cambia la estructura de jugar con un delantero, Raúl Jiménez No, sí. tiene una maestría en ya dominar tanta experiencia y capitalizar lo que tiene. Y lo vemos en el gol que hizo en la final, un golazo de Golazo categoría con Marcel. mundial. Ahora, no es culpa totalmente de Aguirre aquí en la final no usar a 2 delanteros. Se le dio la oportunidad a Santiago Jiménez y no la aprovechó. Ok. Ahora, tiene menos minutos y obviamente es remar contra corriente. ¿No se puede jugar mejor con estos futbolistas? Tú sabes que sí. Sí. Tú sabes Pero ¿no que te sí. gustó ¿Pero cómo qué jugó es con jugar Estados Unidos? mejor? Es un concepto Dejar muy ambiguo. dejar No quiero mejores escuchar sensaciones. Pero al jugó señor bien Huerta, en que la está final. tenebrosamente callado, el Héctor. señor Huerta. Así es, Es Héctor. tenebroso, ese silencio es tenebroso. Yo sé, porque luego, No, y yo luego sé. llegas y tiras el hachazo, yo te conozco. Te gusta escuchar, pero también te ha gustado gritar recientemente. No, casi no grito. No, sí, pero la semana pasada gritaste y manoteaste tu cuaderno, lo cual me encantó. Muy televisivo. Es que desesperan bastante. Mi Héctor. Cuando los necios gritan, los sabios callan. Eso Ya nos dijo cambia. necio, Sergio. Lo merecemos. Cuando los necios Me han dicho gritan, peores los cosas sabios- todos los días merecemos, en lo redes merecemos. sociales. Mi Héctor. A mí me gustaría, ¿sabes qué, Sergio? Que México fuera campeón del mundo el próximo año. Campeón del mundo, ¿eh? Ok, Campeón creo que del mundo. 4 coincidimos. Solamente por una cosa. Por una cosa, me gustaría que fuera campeón del mundo.
para escuchar Generación F el día siguiente a ver qué dicen contra el Vasco Aguirre. Nomás para eso quisiera. Nomás para eso quisiera. Muy bien. Sí, mi Que Héctor, fuera pero campeón eso del no mundo. va a pasar. No, Eso no va a pasar. Y eso no es real. No, por eso me gustaría que pasara. Ok. A mí también me gustaría que pasara, No pero digo por que va a otras pasar. razones. No, yo Por solo otras por razones. esa, solo por esa. nada. Válido. Ok. Mi Porque Héctor, este programa es anti-Javier Aguirre. según Está tú. Sí, clarísimo. Según tú. Basta el que los escuche 2 Ahora, días se da Pero cuenta. no somos Ni anti siquiera- Javier Aguirre, ni somos siquiera anti 3 días, mediocridad. 2 Héctor. días. Te voy a decir otra cosa. Antimediocridad. Entonces, Que México se entonces meta- eres antifútbol mexicano, si eres antimedio. Que México También. se meta a los Anti 8 cómo mejores hace del las cosas. mundial. Eso sí es más amplio. Que México se meta a los 8 mejores del mundial tampoco es imposible. No, claro. Porque ese camino Por eso digo. Pero es menos pasa- probable, es menos No, probable espérame. eso. No, lo improbable es que No, sean no. campeones del mundo. Eso No, no eso- es eso probable. si existe. ganan su grupo en el mundial, que se va a jugar todo en México y 2 en el Estadio Azteca, el siguiente partido es en Ciudad de México. Y el siguiente en Los Ahí Ángeles. es No, en 16 Ciudad de de México. final. No, los 16 quinto, de el final. quinto, hablo del quinto. Por eso, es en Ciudad de México y luego es Miami. Ah, Un está partido es bien. en Ciudad de México. No, sí, México va a ser local todo el ¿Pero mundial. ¿Qué dices con eso? ¿Que es Que una va a jugar ventaja como competitiva? local, que va a Claro, jugar como local. por eso decir. digo precisamente Entonces, que hay que exigir eso, Itán. Si hay un Pero- mundial para esto, es este. Claro, pero entonces, Como en el 86. y tampoco pasó mucho. Estamos obsesionados con volver a cuartos de Estás. final desde aquel entonces. Sí, pero yo estoy convencido que eso no significaría un progreso del fútbol mexicano. A ver, ¿pero por qué? O sea, estructúrame esa idea de que juegan de local Ajá. hasta y posibilidades del quinto partido. Sí, sí. Van a ser O sea, locales todo el simplemente mundial. mundial. porque el Todo el fútbol mundial. no va a alcanzar, sino que más bien el envión anímico de la No, no. localía es lo que aspira, es lo que tratas de decir en Lo esta que yo te estructura. digo, decía, es que si México queda dentro de los 8 mejores, yo estoy convencido que no necesariamente significa que México es de los 8 mejores fútboles del mundo. Y que hoy el talento que tiene, que creo que es inclusive inferior al de otra No, época. pero si se meten los 8 primeros ya es tema de conversación si es de los 8 sin mejores. Eso es duda. No estoy de historia. acuerdo. Claro. Eso es No estoy de historia. acuerdo. Eso es Sí, historia. sí, sí. Es Pero no, tema pero a ver, de conversación Costa Rica para decir que llegó de manera fortuita y excepcional. No, pero a ver, Costa Rica ya jugó unos cuartos de final. 2014. Y estuvo en la conversación en ese De mundial. los 8 mejores Después se le fútbol olvidó a del la mundo. gente, claro. En De ese los momento- 8 mejores En fútboles ese del mundo. momento era conversación del No, no, mundo, no los estoy de 8 que acuerdo. estaban ahí, claro que sí. Fue una de las Y elecciones. luego acabó una el de las mundial y se elecciones que acabó, quedó cuarto. claro. Ya está. Fue Entonces, esa un obsesión está fue un equivocada. espejismo, como será un espejismo si lo hacemos nosotros. Pues entonces, Claro. ¿para qué nos obsesionamos? Pero hay que aspirar con a espejismos? ello, pero hay que Puedes aspirar a lo aspirar a que ello. quieras. Pero Este sí es se un vuelve- mundial Puedes en aspirar a casa. Sí, el Es tercero. un mundial en casa. El tercero. Correcto. Y no pasa Y nada. las 2 veces anteriores no México pasa estuvo nada. en cuartos de final. No pasa Las nada. 2 anteriores México estuvo en cuartos de final. Que haya menos Precisamente selecciones. por eso. Claro, en el 70, pero... No, también en el por eso, 86. y lo lograron, pero hubo octavos y a través de quinto partido llegaron. Hubo Hubo octavos. hubo octavos, sí, con y menos llegaron a equipos. cuartos en un quinto partido. Llegamos y desde en entonces estamos obsesionados con eso. Está y hay bien, que es una aspirar a obsesión ello. Y hay que bastante exigirles absurda. eso. Y hay que exigirles eso. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no, Porque Iván? en la obsesión de un resultado se dejan de analizar lo que viene detrás. Como que no se exporten jugadores, como que Pero no eso se... ya no va a cambiar. Habría que Nos toca cambiarlo de raíz. Nos toca cambiarlo a nosotros, que tenemos la Señalarlo. oportunidad Nos toca señalarlo. de que en un micrófono externamos Nosotros no podemos cambiarlo. Cambiarlo Nosotros no. podemos señalarlo. Pues entonces Y lo estamos hagámoslo. señalando. Y lo hemos hecho. No estoy- Lo hemos no, hecho. no lo sé. Tantos extranjeros, tan pocos mexicanos en la cancha. No hay ascenso, no hay descenso. Ya ahora nos inventamos torneos con los estadounidenses en lugar de ir a competir otra vez a Sudamérica, Libertadores, problema con eso. Sudamericana, Copa América. Eso no pasa nada. Ok, para ti no pasa nada. Pero hay que cambiar el fútbol mexicano de raíz. Está enojado. Eitan. No, Ya no, se pero enojó, pues, sí, ya se enojó. Libertadores, que mejor vender a este chico Mora pronto, ¿no? También. Mejor. También. Pero uno. Pero mejor uno, generar más eso es lo moras. que voy por- exacto, nada más uno. No, Algo no, uno no. excepcional, A algo todos. a excepción de A la todos. regla. Buscar otro esquema. No ¿Y tasarlos ¿Dónde juegan todos esos 500%. moras Claro. que salgan ahorita? Si salen eso. 20 moras, ¿dónde los pones? Es Si que puros no extranjeros es están en la liga. No necesario. Es que yo ahí también difiero, ¿eh? No sé si me va a dar el programa para externar mi opinión, pero no necesariamente tienen que debutar en primera división para que se puedan vender, ¿eh? No todos los casos, no necesitas 3 o 4 torneos para que se fijen en ti en Europa. Pero es el camino normal, es el más normal. de Claro, los pero caminos. entonces busquemos otro camino. Un chico de 15, 16 te años lo garantizo que en debutas en primera, se 2025, Héctor, consolida y lo puedes te vender. garantizo que en 2025 hay buscadores en fuerzas inferiores de clubes importantes. Pero es que ahí dijo algo, Héctor. A ver. Lo quieren cotizar para vender. Ah, esa es otra No, cosa. A ver, ¿por qué No, usar digo, esa fórmula de cotizar a un jugador que no se está probando y Mejor- que apenas está Ah, eso es. apareciendo? Porque ¿Por qué no es tan fácil lo- encontrar el talento posicionarlo
ganarlo. Sí, pero no es posible que tú veas un torneo que te digo sub-14 y digas, este va a ser una figura mundial. Pero No se ¿por qué sabe. no, Héctor? Si es el camino No se de los sabe. africanos y de los sudamericanos, ¿por qué no? A ver. No se sabe. ¿Tú crees se que los sabe. clubes europeos no tienen visores Dime de un esas edades? antecedente solo de un mexicano No, que pero haya yo no estoy, yo soy seguido del fútbol ese mundial. camino. Yo te estoy diciendo el fútbol mundial. Pero ese camino aquí no es el camino. Pero entonces es un Ha error. sido. Ahí está el error, Aquel ¿no? camino es debutas en primera división, se muestra ante la gente y luego viene el problema del directivo que dice, empiezan a decir todo el mundo que Mora vale, hoy dicen, vale 20 millones. O Xolos dice, no, este sí vale 20 millones. No, espérame, no vale 20 millones. No, claro que no. Tiene 3 partidos con la selección Jamás. mayor. Entonces, vamos a verlo un año más, a ver qué, o 6 meses más en México. O ya de ¿por ahorita qué? déjalo ir a la cantera de la Masía a que perfeccione cosas allá. Es otra cosa. Y entonces ya, O a Holanda. sí, pero un año allá jugando del otro lado. No, yo digo que donde vaya a jugar. Si va un Está equipo bien. Feyenoord, cualquiera se compite con otros, no va a jugar. No, ¿por donde qué vaya a no? jugar, porque no va a ser mejor que ellos. Ahorita no. Sí puede ¿Pero a qué ser. se dedican? Ah. ¿A qué se dedican esos clubes europeos? No, entonces no tenemos proporción. Si decimos que ahorita va a ser llegar al Feyenoord, ser titular, no. Yo no sé, es que yo no lo sé. No, no. Pero ¿por qué no en lugar de tener un chico de esos, buscar tener En Xolos va a 40, ser titular. 45, 60? En Xolos va a ser titular. Claro. Seguramente. Y habría que Sol. venderlo pronto. Eso sí. Que no se contamine, que esa es otra. ¿Cuándo es Se nos pronto? puede contaminar de la ¿Cuándo? mediocridad. ¿Cuándo del es fútbol pronto? mexicano. Ahí es donde Ya, hay que ver. ya. Ya, Ayer, Héctor, ayer. ¿Quién dice ya, cuándo es pronto? Héctor, ya Ayer, está ayer. listo. Jugó En el cuartos, fútbol semis, internacional, final. a los 23 años no eres un prospecto. Es tarde, es tarde. Exactamente. Es tarde. Desde ahí hay que 16 es un empezar a prospecto. cambiar, desde ahí hay que empezar a cambiar la mentalidad que tenemos. Necesitamos que los siguientes 12 meses juegue. Juegue. De acuerdo. No bien. esté en un equipo. Juegue. bien. Juegue. Porque si no juega, le va a servir muy poco a la selección. Claro, si juega todo el año, le va a ser más útil a la selección. Entiendo. Ahora, Hay no muchos podemos. convocados que a veces no juegan mucho y lo siguen llamando. no, ¿eh? no. Becados. Ahora, no podemos tampoco cifrar las esperanzas de trascender en el Mundial en Morita de 16 no, años de no, edad. no, claro Tampoco. que no, claro que Lo no. mencionamos Son porque las ahora formas, mismo es cómo haces las es cosas. que hay que cambiar de raíz el fútbol Sí, mexicano. ahí Y sí. el problema, podemos hablar de varios específicos, pero creo coincidiremos todos, el problema principal es que en México se prioriza de manera descarada lo económico sobre lo deportivo. Sí, totalmente. Negocio ¿En qué sobre fútbol todas las no cosas. se prioriza lo económico sobre lo deportivo? Balance, Itan. ¿En Aquí cuál? no hay. Dame cuál, dame Aquí uno. no hay un balance. Dime en cuál sí hay. En el fútbol inglés hemos visto. En el todos- fútbol inglés, a ver, me estás hablando que el fútbol inglés que tiene desde hace 50 años lleno de fracasos en selección, ¿hay balance? Ujú, sí hay balance. Ah, ok. Sí ¿Y hay dónde balance. están los éxitos en Sí hay selección? balance. A nivel ¿Dónde de están selección ganaron el 66. ¿Y luego? Ya está. Han ¿Cuál fallado en el balance? camino. En Pero, 1966. de acuerdo. El balance, mira. a ver. Pero Ajá. sabemos que son potencia. Pero ¿cómo si no Son- ganan? Son, ¿Cómo? A ver, ¿No son potencia el fútbol inglés? en es- selección no, El fútbol español. que ha ganado. El fútbol Las español. potencias ganan. Por eso, el Eso. fútbol español. Ok. El fútbol alemán. El El fútbol español inglés. es un balance. El fútbol español tiene balance, según Son tú. los ejemplos a seguir. Ascenso y descenso. El Real Madrid Ascenso como y club, descenso. el Suben Real tres, Madrid bajan como tres. club es un ejemplo a seguir para la selección española. Eso hay que copiar. ¿Cómo el trabaja modelo y el la Real liga. Madrid? Escúchame. La liga. ¿Cómo trabaja el Real Madrid para su selección? Es el modelo que hay No, que el Real seguir? Madrid hace las cosas para el Real Madrid. Ok, gracias. Por eso, pero Pues no hay balance. trasciende el fútbol español. ¿El Valencia trabaja para la selección? No, ellos trabajan para ellos mismos. ok, perfecto. Yo no estoy diciendo ¿El América que para se quién pongan- trabaja? Para ellos. ¿El Cruz Azul? Para ellos. Estamos copiando bien, ¿no? No, porque no Ah, tenemos ascenso ya y me no tenemos confundiste. descenso. No tenemos ascenso y Es no otra tenemos cosa, es descenso. otra cosa. No, no es otra Yo te cosa. dije, ¿para quién Vamos trabaja a el Real copiar Madrid? su ¿Para quién modelo. trabaja Vamos a copiar su modelo. de traer extranjeros No, de buenos ascenso y descenso, luego otra ganar- vez. De competir Ajá. con los mejores a nivel continental. No nada más inventarnos torneos con los estadounidenses. Pero que es lo que México están juega haciendo. con su confederación. Sí, pero se inventa torneos con Estados Unidos. También Queríamos para sus ganar dólares. dinero. Queremos sus dólares. Los Sí, teníamos.